se oye. A ver. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, entonces, me alegro de estar con vosotros después de tanto tiempo. Voy a quitar esto de en medio. ¿Ya? ¡Qué estrés, por Dios! Esto de ir a la Roza, luego venir, se me había olvidado ya lo estresante que es. Bueno, mientras Johnny arregla los problemas del sonido, que parece que estoy metido en un submarino, vamos a orar porque yo necesito que oremos. ¿Por qué? Porque llevo un año sin predicar. Eso es un grave problema. Así que bueno, espero que podáis estar conmigo, que el Señor pueda glorificarse en esta mañana y nos pueda ayudar juntos. Así que como sé que me quieres mucho, te voy a pedir que extiendas tu mano hacia mí y que ores por mí, que lo necesito. Pero bueno, voy a orar yo, ¿vale? Señor, gracias te damos en esta mañana. Primero por el milagro de la iglesia, gracias por estar juntos, gracias por poder estar delante de tu presencia, de poder adorarte, de poder exaltarte. Pero en este momento, Señor, queremos oír de ti, queremos escucharte, queremos ver qué es lo que tú tienes para nosotros, qué nos quieres decir, qué nos quieres enseñar. Y te pido que me ayudes, sembrando mi corazón esta semana, preparando el sermón, que pueda ser de utilidad, que pueda ser de edificación y que no vuelva la palabra vacía a ti, sino que cumpla el propósito por el cual es enviado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora sí ya te puedes sentar, no te preocupes, ahora ya puedes relajarte. Tenemos 2 horas de sermón, así que no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuántos de aquí saben qué es un testigo? ¿Puedes levantar la mano? Quizá a lo mejor no lo podemos definir con palabras concretas, o bueno, más o menos vagamente sabemos qué es un testigo. Llevamos un tiempo escuchando acerca del testimonio personal, hablando acerca de cómo compartir el mensaje con nuestros amigos, con el desafío de que cada uno de nosotros traigamos a 50, recuérdalo, cada uno trae a 50. ¿No? ¿No eran 50? Bueno, unos pocos menos, 49 menos. Pero estamos con ese desafío personal. Ahora bien, ¿qué es un testigo? Según mis palabras, según lo que yo creo, o lo que he podido anotar ahí, un testigo es... No sé si me estoy acoplando porque hay algún micrófono abierto probablemente. Un testigo es alguien que pueda dar testimonio de un lugar o de un suceso concreto, ¿sí? O sea, tú puedes dar testimonio de algo o de alguien que conoces o que has visto, o que algo que has presenciado, un suceso, entonces vas y lo cuentas. Si no lo has visto, bueno, puedes decir que lo has leído en el periódico, pero no eres un testigo, ¿verdad? Según la Real Academia de la Lengua Española, un testigo es aquella persona que presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento de algo, ¿vale? Como digo, en este tiempo estamos reflexionando acerca de cómo compartir el Evangelio con nuestros amigos. En definitiva, lo que estamos hablando es de cómo ser testigos de Cristo. Porque creo que estarás de acuerdo conmigo que algo muy distinto es hablar acerca de Jesús, y creo que estarás de acuerdo conmigo que eso lo puede hacer cualquiera. Hoy en día podemos salir a la calle y decirle a alguien, oye, ¿podrías hablarme de Jesús? Aún incluso si fuese un musulmán nos podría dar una idea. Quizá tenga una idea distinta a la nuestra, o quizá no, con toda seguridad, pero nos puede hablar de Jesús, quizá el Jesús histórico, ¿no? Pero claro, ser testigos de Cristo es algo muy diferente, porque ciertamente no podemos ser testigos de Cristo si no le conocemos. Y la base fundamental del Evangelio que creemos se sustenta en 2 lugares sobre los que me gustaría hablar en esta mañana. Así que no voy a ser muy original en lo que te voy a compartir porque te voy a predicar el Evangelio, que no viene de mal de vez en cuando, ¿verdad? Por aquello de que a veces nos convertimos en cristianos profesionales y tenemos que hacer un alto en el camino y recordar qué es lo que estamos creyendo, ¿sí? Entonces vamos a focalizarnos en esta mañana en 2 lugares, que son los lugares donde se desarrolla la base del mensaje de esperanza y de salvación que compartimos con la gente. Uno de ellos es el Gólgota, la cruz, ¿verdad? El Calvario. Otro, me lo vas a decir tú, ¿cuál es el otro? Te voy a incomodar un poquito esta. El sepulcro vacío, bien, ¿verdad? Muy cerca además, físicamente, en el mismo lugar, dice la Escritura que muy cerca de allí había un huerto, ¿sí? Donde había un sepulcro preparado. Parece ser que era un sepulcro que era de un seguidor de Jesús, de José de Arimatea. Lo tenía preparado para cuando le tocase entregar la cuchara y le colocasen ahí.
pero fue donde el Señor fue puesto. Entonces, en estos dos lugares vamos a estar reflexionando, porque de lo que se trata en nuestra vida, no solamente como a la hora de evangelizar, sino en nuestra vida práctica, en nuestra vida espiritual, es no perder la perspectiva del milagro de la cruz y del milagro del sepulcro vacío. Porque en esos dos lugares ocurrió algo que es absolutamente trascendental a nivel universal, para tu vida y para la mía. Y lo que nos constituye a cada uno de nosotros, si has puesto tu esperanza en Cristo, en más que vencedores en Cristo Jesús. Esto viene muy bien porque el sabor de la derrota yo creo que todos la hemos experimentado en mayor o menor grado. La vida consiste muchas veces en éxitos y derrotas, pequeñas batallas, ¿no? Y espiritualmente muchas veces nos sentimos fuera de juego y necesitamos recordar cuando miramos a Dios, no solamente tener una perspectiva desde nuestro ángulo de quién es Dios, de quién es Jesús, de qué es lo que Él ha hecho en nosotros, sino tener una perspectiva suya de quién somos nosotros. Porque en eso está la clave, considerarnos a nosotros mismos tal y como Dios nos ve y no como nuestra mente o nuestro corazón, que es engañoso más que todas las cosas, dice la Escritura, puede decir de nosotros. ¿Sabes? Tú tienes una imagen completamente distorsionada de ti mismo, de la misma manera que yo tengo una imagen distorsionada de mí mismo, cuando nos salimos de lo que el Evangelio dice acerca de nosotros. Porque aquí lo que cuenta es lo que Dios dice, ¿amén? Puedes decir amén, eso me anima, que soy muy pentecostal. Amén. Es algo fundamental y esencial, saber quién somos, no por lo que yo crea, no por lo que yo piense, no por lo que yo sienta, sino por lo que Dios dice de mí. Y eso me faculta para ser un testigo eficaz de Cristo. Porque no estaré solamente hablando del Evangelio, sino que estaré testificando con mi propio ejemplo. ¿Sabes? Lo que más impacta a la gente que nos rodea cuando le hablamos de Jesús no es tanto las palabras que pronunciamos, sino el testimonio personal, y más especialmente la gente que nos han conocido. Y que de repente ve una transformación en nuestras vidas. Eso es lo que más impacta, lo que más impresiona. Yo creo que ya he predicado, me he lanzado ahí. Ahora tengo que recapitular a ver por dónde estábamos. Sí. Vale, entonces, por lo tanto, no es lo mismo hablar acerca de Jesús que ser testigo de Jesús. ¿Captamos esa idea? Bien. Viéndolo desde esa perspectiva, entonces, la pregunta que está en el aire esta mañana es, ¿qué tal testigo eres tú de Jesús? ¿Qué tal testigo soy yo de Cristo? ¿Soy alguien que habla de Cristo o soy un testimonio vivo de la salvación que Cristo ha obrado en mi vida a través de su muerte y de su resurrección? Vamos a ubicar aquí la cruz y vamos a ubicar en este lugar, imaginativamente, el sepulcro vacío. Así que esto me va a ayudar para perder peso. Voy a estar andando de un lado para otro y espero que me puedas acompañar intelectualmente, según te voy hablando. En la mayoría de las ocasiones, nuestra dificultad para comunicar de una forma eficiente el Evangelio no está en el desconocimiento que pudiéramos tener del mismo. No sé si situarme un poquito más aquí. Bueno, no sé. ¿Me oís, no? Sí. Vale. Digo que en la mayoría de las ocasiones nuestra dificultad para comunicar el Evangelio no está en el desconocimiento que podamos tener, ¿no? ¿Sabes? Muchas veces hablo con personas y dicen, es que no sé cómo compartir el Evangelio y tal. Quizá el problema no está tanto en el conocimiento que podamos tener acerca del Evangelio, sino en la ausencia, muchas veces, de una verdadera experiencia vital transformadora. La experiencia que todos y cada uno de nosotros hemos vivido con Cristo tiene que haber quedado impregnada en nuestra vida de tal manera que pueda salir hacia el exterior, que pueda verse, que pueda exteriorizarse, ¿sí? De manera que la gente pueda recibir el poder de Dios. De lo contrario, solamente recibirá ideas. No hay ningún problema con hablar acerca de Jesús. De hecho, sorpresivamente, hay muchas personas que han conocido el Evangelio de la manera más, no sé cómo decirlo, antiortodoxa que te puedas imaginar, ¿no? Yo he conocido a una persona, un buen amigo mío, se convirtió solo. Él estaba en un lugar, abrieron la mesita de noche de la habitación donde se encontraba, se encontró un Nuevo Testamento, leyó el Evangelio de Juan, se clavó de rodillas y recibió a Cristo. Ese es su testimonio personal, nadie le predicó, pero de alguna manera sí que encontró la verdad implícita y en la palabra de Dios y él mismo,
se convirtió. Conozco a otra persona que se bautizó en la Cibeles y no era del Real Madrid. Y esto que te digo es literal. Yo conocí a una persona que un amigo suyo le testificó, iban en el autobús y le impactó tanto la cuestión que fue un poco como la experiencia de Felipe. ¿Recuerdas, no? De Felipe y el etíope, ¿no? Cuando iban por ahí por el desierto. Y pasaron a las tantas de la noche, yo creo que era un autobús nocturno de estos, y estaba allí la Cibeles y dijo, mira, aquí hay agua, ¿puedo bautizarme? Y le dijo el amigo cristiano, sí, hay agua, pero también hay municipales. Pero aún así, bajaron del autobús y en un momentito, así rapidito, hicieron un bautismo express y se bautizó ahí. Y hasta el día de hoy. Entonces, vamos a leer la Escritura, ¿vale? Vamos a meternos en la palabra de Dios. Ya me has escuchado demasiado a mí, vamos a escuchar a ver qué es lo que nos tiene que decir Dios, que seguro que es mucho más útil. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ese fue el primer texto que yo me aprendí de memoria cuando me convertí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo tienes ahí. Quédate con esta idea. ¿Hay algo que te llama la atención de este texto? Estamos aquí en la cruz. ¿Te acuerdas que hemos dicho que íbamos a poner la cruz aquí? Venimos juntos, subimos la ladera de ese monte Calvario, llegamos a esa roca llamada de la Calavera o del Gólgota, allí vemos a Cristo crucificado y podríamos cometer el error que comete mucha gente, simplemente consideran a el Hijo de Dios clavado en la cruz y algunos probablemente lo tengan simplemente como un héroe, una víctima inocente de la historia. Pero lo que el texto nos está diciendo es que no solamente podemos ver al Hijo de Dios crucificado, sino que Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Captas la idea? Yo estaba allí, colgando con Él en la cruz del Calvario. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Romanos capítulo 6, versículos 5 al 10, creo que está por ahí también. Yo lo envié, entonces. Romanos 6, 5 al 10 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ¿te acuerdas? Fuimos plantados con Él, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Te sitúas? Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Sí? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, di conmigo, fue crucificado. Fue crucificado. Y esto es algo que... Gracias, Vanessa. Me está apoyando, Vanessa. Esto es algo que tiene que estar tatuado en nuestra conciencia. Fui juntamente crucificado. Mi hombre de pecado, mi hombre antiguo, está allí con Cristo, juntamente crucificado. ¿Sí? ¿Me sigues? Amén. Vale. Juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, una vez más, el que ha muerto, y aquí no está hablando de Jesús, está hablando de nosotros, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Cómo tú y yo podemos ser justificados por el pecado? Por medio de la cruz, por medio de la obra de Cristo allá. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, señalo aquí porque acuérdate que aquí está el sepulcro vacío, ya no muere, la muerte no se enseñorea de Él, o más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Siguiendo con la línea de Pablo que nos está enseñando, esto es teología paulina pura y dura, Romanos capítulo 5, versículos 9 al 11, también lo tenemos por ahí, dice, y este texto me encanta, bueno, me gustan todos, ¿no? Pero este especialmente, dice, pues mucho más, yo vengo de Las Rozas ahora y estábamos practicando el mucho más, así que quiero animarte a que digas conmigo, pues mucho más. Pues mucho más. Gracias. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios
por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Entonces es muy difícil poder hablar de la cruz si la cruz es algo ajeno a nosotros. Y lo que estoy diciendo es una realidad. A lo largo de mi vida he podido hablar con mucha gente y yo mismo he tenido que reconocer que mi perspectiva y mi visión de la cruz era muy limitada. Porque era incapaz de verme a mí mismo ahí y simplemente ver al Señor Jesucristo, que no es poco, evidentemente. Él fue enviado al mundo por amor a nosotros, para salvarnos, y fue puesto en la cruz de manera que la ira de Dios vino sobre él, la ira y el castigo y el juicio de Dios que yo merecía, lo recibió él. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero es que hay mucho más en la cruz. En la cruz estamos tú y yo crucificados, nuestro viejo hombre. Esa voz de la conciencia oscura, espero que me entiendas, creo que la conciencia cuando es alimentada por el Espíritu Santo es saludable. El Espíritu Santo utiliza muchas veces lo que llamamos la voz de la conciencia, es el Espíritu Santo hablándonos a nosotros acerca de determinadas cosas. Pero estoy hablando de esa conciencia tóxica que nos sitúa en una posición que no es la que nos corresponde según la obra consumada de Cristo en la cruz y en el sepulcro vacío. De manera que no es una cuestión de arrogancia, es una cuestión de espiritualidad cristiana, poder venir delante del Padre y decirle, gracias Padre, soy tu hijo y soy salvo. No, pero es que mira lo que has hecho. Sí, lo he hecho. Una buena oportunidad para arrepentirme. Una buena oportunidad para venir de nuevo delante de la cruz y considerar a Cristo, pero a la vez verme a mí mismo como algo que ya ha sido tratado en la cruz. Estoy justificado. Mis errores, mis pecados han sido perdonados y pagados. Entonces es imprescindible captar la motivación del Padre al enviar al Hijo de Dios a la muerte, porque es en esa motivación del amor del Padre donde podemos encontrarnos a nosotros mismos. El objeto de esa obra gloriosa en la cruz eras tú. Y yo. Sí, yo sé que muchas veces decimos, de tal manera amó Dios al mundo, es verdad, y lo hablamos de una forma genérica, y es cierto, pero también es de una forma particular. Me gusta pensar en la idea, y es algo con lo que alimento mi alma, de que cuando Cristo estaba crucificado en la cruz, no solamente se dirigió al Padre para decirle, Elí, Elí, lama sabactani, en arameo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sino que me gusta pensar que el Hijo de Dios estaba pronunciando mi nombre y el tuyo. Pablo afirma este hallazgo de una forma efusiva en Gálatas 2:20, como hemos leído, cuando declara que él mismo ha sido crucificado. Para Pablo esto le tuvo que explotar la cabeza como fariseo que era. De repente se encuentra ante la idea de que todo aquello que él había intentado a lo largo de toda su vida por medio del cumplimiento de la ley, cosa que por cierto es imposible, nadie puede justificarse delante de Dios por el cumplimiento de la ley, y el que quiera hacerlo, como dice la palabra, está obligado a cumplir toda la ley. Aquel fariseo de repente tiene una visión de la cruz y reconoce, todo ha sido consumado. No son sus palabras, fueron las palabras del Cristo agonizante. Todo ha sido consumado, todo ha sido sellado. Ahora bien, el mismo Pablo expone de forma más precisa en Romanos capítulo 6, versículo 6, qué es exactamente lo que de nosotros Dios ha clavado en la cruz por medio del cuerpo de su Hijo. Dice este texto, ese creo que no lo tenemos, pero os lo leo, no pasa nada. Romanos capítulo 6, versículo 6. Nuestro viejo hombre ha sido colocado allí en la cruz para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Bueno, si lo habíamos leído antes. Nuestro hombre de pecado, el viejo hombre, para que el cuerpo de pecado sea destruido. Ahora la pregunta que yo te hago a ti esta mañana es, ¿Dios hace las cosas a medias o las hace de forma completa?
Cuando dice que eso ha sido consumado, cuando dice que el cuerpo del pecado ha sido destruido o puede que sea destruido en algún momento. Para Dios es algo finiquitado, sellado. Y esto es una buena noticia. Y buena noticia significa evangelio. Así que lo que está diciendo de forma explícita es que toda mi identidad pecaminosa, todo aquello que a veces me tortura, me golpea, ha sido clavado en la cruz y destruida para que ya no esté mi alma bajo la esclavitud de su dominio. Es un hecho consumado en el mundo espiritual y sellado con la sangre de Cristo. Consumado es. Nada ni nadie, escúchame bien, nada ni nadie puede revertir lo que Dios ha sellado por medio de un sacrificio absolutamente consumado, que es el de su Hijo unigénito. Si de alguna manera pudiésemos concebir, escúchame bien, porque aquí está la clave de por qué muchas veces tropezamos, por qué a veces nos obsesionamos y por qué a veces le ponemos delante al enemigo, a Satanás, una autopista de 3 carriles para que acampe a sus anchas con la intención de destruirnos. Si de algún modo pudiésemos concebir interiormente la idea de que después de todo podríamos ser condenados a causa de nuestras maldades y errores presentes, lo que estaríamos afirmando implícitamente es que el sacrificio de Jesús no fue suficiente para redimirnos. En resumen es eso. Eso es tanto como afirmar que Dios fracasó en su intento de salvarnos. Si esa obra en la cruz del Calvario no sirvió para borrar mis pecados, no sirvió para darme una nueva conciencia, no sirvió para justificarme, no sirvió para reconciliarme con Dios, entonces Dios perfectamente podría decir, quizá después de todo no me ha salido bien esto, ¿no? Yo no sé si tú crees en ese Dios, yo no creo en ese Dios. Yo creo en un Dios soberano, un Dios de amor, de gracia, de misericordia infinita, que ha consumado su obra y la ha sellado nada menos que con la sangre de su Hijo para que tú y yo hoy podamos tener paz delante de Él. Podríamos preguntarnos, de hecho estaríamos afirmando que nuestro Dios está intentando justificarnos. Y mi pregunta a ti ¿es esto algo propio de un Dios omnipotente? Es que Jesús es un casi salvador, casi. Y casi lo logras, casi lo consigues, Jesús. Yo no creo eso. Y nunca podré predicar algo así. Muy por el contrario, si efectivamente fuimos crucificados juntamente con Cristo y por tanto, como dice la Escritura, hemos muerto con Él, como afirma la palabra de Dios en Romanos 6, 7, 10, dice lo siguiente, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si hemos sido puestos en Él, hemos sido justificados del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, siendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Pablo está enfatizando de forma clara y concisa que nosotros hemos sido puestos en la persona de Jesús. El asunto del pecado ha sido tratado de forma efectiva y es un tema resuelto para Dios. Aleluya. Por cuanto Él murió, nosotros morimos con Él. Por cuanto Él resucitó, nosotros resucitamos con Él. Fin del asunto. Entonces ahora cuando vienes a los pies de la cruz, según lo que me has escuchado, me gustaría que reflexionaras cuáles son las sensaciones que estás experimentando al escuchar esto. Cuando vienes a la cruz con toda tu imperfección, ¿qué experimentas cuando sabes que no es una cuestión que deba tratarse, sino que ya ha sido tratada? Cuando Dios te dice a través de su palabra, y hasta donde yo sé, su palabra es viva y eficaz, y más penetrante, más cortante que espada de doble filo, ¿qué experimentas cuando sabes que eso ha sido un asunto totalmente resuelto? ¿En qué clase de testigo te convierte esto delante de los no creyentes? Porque ya no le estás hablando de la posibilidad de que algo nuevo puede ocurrir en Cristo. Le estás hablando de que algo ya ha sido resuelto si pones su fe en Cristo. El pecado ha sido resuelto, eres libre. Ahora bien, entonces, ¿eres plenamente consciente de la trascendencia de este lugar y de lo que aquí sucedió?
Porque cuando visitamos la cruz, tú y yo ahora en este momento, lo que estamos haciendo es presenciar lo que ya ocurrió hace 2000 años. Tu muerte, la defunción del hombre de pecado, resuelto, allí quedó en la cruz. Así que llegado a este punto, creo que es importante que veamos que la cosa no concluyó ahí, sino que hubo una resurrección de por medio. Y ahora que vamos a viajar al sepulcro vacío, a ese huerto, conviene recordar y conviene puntualizar que hay un cordón de comunicación, un cordón umbilical que conecta a la cruz con el sepulcro vacío. De hecho, en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4, no está ahí, pues que estas cosas son las que añade uno después, ¿sabes? Uno manda ahí los... ¿Ah, sí está? Oye, qué guay. Ah, sí que lo mandé entonces. Ah, qué bueno. Ya ni sé lo que envié. Pero sí que lo agregué después, ¿verdad? Está por ahí Emma, que lo puede testificar, que la tuve que escribir. Oye, mete otro texto más. A última hora, ¿no? Colosenses 3, 1 a 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hemos pasado de la cruz y nos hemos situado ahora frente al sepulcro vacío. Y lo que la palabra de Dios está afirmando en Colosenses es que tú y yo hemos resucitado juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque hemos sido colocados en la persona de Cristo. Tú y yo hemos sido puestos en Él, en su muerte, pero también en la de su resurrección. Y si Cristo ha resucitado, gloria a Dios, yo he resucitado con Cristo para una nueva vida. Si hemos creído en Cristo, hemos muerto con Él. Si hemos creído en Cristo, hemos resucitado con Él. Muchos son los cristianos en nuestro tiempo que no tienen una idea clara con respecto a esta idea. No tienen suficientemente claro el poder de la resurrección. Pasa un poco lo mismo que en la cruz, como he descrito. Vemos el sepulcro vacío, sabemos que Jesús ha resucitado. Bueno, lo creemos, ¿no? Sí, créalo, Jesús ha resucitado. Pero la gran pregunta es, ¿qué trascendencia tiene eso para nosotros? Necesitamos tenerlo claro. Es verdad que Cristo ha resucitado, pero ¿cómo nos afecta eso a nosotros? ¿En qué medida impacta nuestra vida espiritual y nuestra relación con Él? De hecho, es tan importante que el propio apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, 17, y ese sí que no lo tenéis preparado, 1 Corintios 15, 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Fui crucificado con Cristo? Sí, pero ¿cuál ha sido el sello que ha dado validez a la obra de la cruz? El hecho de que el Señor Jesucristo ha resucitado de entre los muertos y yo he resucitado juntamente con Él. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Lo que Él definía como nuevo nacimiento, hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. No fuera de Él, en Cristo Jesús. Una nueva creación. La palabra de Dios en el griego lo llama poema. Somos un poema, una nueva creación, somos el poema de Dios. Romanos 5, 9 al 11, y aquí vamos a decir nuevamente lo de mucho más. Estamos delante del sepulcro, la roca está abierta, ¿verdad? La puerta está abierta. Podemos imaginarnos el sudario doblado, colocado encima, pero completamente vacío el sepulcro. Tú y yo estamos ahí delante. Y dice el apóstol Pablo en Romanos 5, 9 al 11, pues mucho más. Ya hemos visto la cruz, ya sabemos lo que ha ocurrido, ahora te dice, mira el sepulcro, Jesús ya no está ahí, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre por medio de su muerte, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, acuérdate de que tú y yo éramos enemigos de Dios, nada menos. No éramos meramente gente que hacía cosas chungas, que éramos malos y que no sé qué. No, éramos enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Y dice que si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados con Él, seremos salvos por su vida. Y me encanta este texto porque está poniendo enfrente a la muerte y la vida, la muerte de Cristo en la cruz y la vida de resurrección de Cristo más allá del sepulcro 3 días después. Y ahí estamos tú y yo. Con Cristo fuimos juntamente crucificados, pero ahora dice que seremos salvos por su
vida. Y hasta donde yo sé, Jesús no necesita resucitar muchas veces. Lo ha hecho una vez y para siempre. Y esa vida de resurrección nos afecta a ti y a mí. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos ahí, en esa vida. Hemos sido resucitados juntamente con Cristo, como hemos leído hace un momento en Colosenses. De forma magnífica, Pablo nos muestra que habiendo sido ya justificados y reconciliados por medio de la muerte, mucho más ahora seremos salvos por su vida. Aleluya. Recordamos lo que dice Isaías 53:5, lo sabemos de memoria, lo hemos recitado. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Cuando hablábamos de que éramos enemigos, te lo acabo de mencionar. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, la única paz que podemos tener implica un castigo, porque la palabra de Dios afirma taxativamente que el pecado engendra muerte. Lo que la ley demandaba a causa de nuestros pecados fue completamente satisfecha por Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Hemos sido liberados de la maldición del pecado completamente. Ahí hemos recibido ya el perdón de nuestros pecados, la justificación y reconciliación con Dios. Por lo tanto, recordemos que el texto de Romanos 5 que hemos leído nos describe en nuestro pasado como enemigos de Dios, como hemos dicho. Y cuando vemos el sepulcro, debemos considerarnos a nosotros mismos como resucitados. Esto cambia radicalmente la perspectiva, cambia nuestra visión de lo que es el Evangelio. No podemos perder la perspectiva de la obra de Cristo que ha sido completamente consumada en la cruz y en la resurrección. Ahí estábamos tú y está un servidor. Así que puedo decir abiertamente, igual que Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, pero también con Cristo juntamente he sido resucitado. Ahora la gran pregunta, si miramos al presente y miramos al futuro y si miramos a Cristo, te pregunto, ¿dónde está Él ahora? ¿Dónde está Él ahora? Ahora mismo. A la diestra del Padre, en algún lugar celestial, a la diestra del Padre. La pregunta es, ¿dónde estamos tú y yo? Recuerda que hemos sido puestos en Cristo Jesús. Estamos sentados a la diestra del Padre. Estamos en Cristo Jesús. Y cuando Él se manifieste al mundo, que es la gran esperanza que tenemos, cuando Él regrese, adivina qué va a pasar. La iglesia va a manifestarse al mundo, la esposa ataviada y preparada para aquella gran boda. Y el mundo va a poder ver una iglesia gloriosa, hermosa y triunfante, manifestándose con la gloria de Cristo. El Cristo que regresa de nuevo. Aquel se fue humillado, resucitó de entre los muertos, pero va a volver glorificado y su iglesia va a regresar y va a manifestarse al mundo completamente glorificada a través del poder de la resurrección. Volvemos al origen de la pregunta, ¿qué es un testigo? ¿Qué es un testigo del Evangelio? Decíamos que un testigo es alguien que puede dar testimonio de un lugar o de un suceso concreto. ¿Eres tú y yo testigos de la muerte y resurrección de Cristo en nuestras vidas? Nuestra conciencia está impregnada de esa bendición, de la justificación, del perdón, de la reconciliación y de la salvación. ¿Nos vemos a nosotros mismos como triunfantes en Cristo Jesús? ¿O nos vemos como pobres almas que retienen a duras penas algunas convicciones religiosas, temblando de terror a causa de nuestra debilidad y de las circunstancias que nos rodean? ¿Tienes miedo de que las olas a tu alrededor crecen y el mar brama? Recuerda dónde estás. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ruja el mar, tiemble el infierno. Tú y yo somos victoriosos en Cristo Jesús. Y este es un mensaje que transforma al mundo. Johnny nos hablaba la semana pasada, creo que fue, no sé si fue la semana pasada o la anterior, de que emuló a un compañero del colegio, del instituto, que iba diciendo a la gente, Dios te ama, ¿no? Dios te ama, Dios te ama. Pues es un mensaje necesario, la gente necesita saber que Dios le ama.
Pero cuando tú das testimonio de la cruz, cuando tienes oportunidad de compartir acerca de lo que Cristo ha logrado en la cruz y la resurrección, la cosa cambia. Cuando le dices, ¿sabes una cosa? Poco importa cómo estés viviendo, poco importa cómo tengas tus brazos perforados por las jeringuillas, poco importa la vida que hayas llevado, poco importa que cuán mal pueda estar tu hígado a causa del alcohol que has ingerido. Hay una realidad. Cristo pagó en la cruz por todo eso. Todo eso es un asunto resuelto en la cruz. Pero sabes, hay algo mucho más. Cristo ha resucitado y tú has resucitado con Él para que vivas una nueva vida ahora y eternamente. Vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a concluir y vamos a orar para que el Señor nos ayude a ser ese tipo de testigos que realmente debemos ser, ¿verdad? Señor, alimenta nuestra conciencia plenamente de la gloria de tu obra en la cruz. Perdónanos por las veces que no hemos considerado no solo el precio que tú has pagado, sino la enorme bendición que hemos recibido por gracia. Hemos sido perdonados, completa y absolutamente perdonados. Hemos sido reconciliados contigo, hemos sido justificados contigo. Ayúdanos a tener plena conciencia de que tú has resucitado y que todos y cada uno de nosotros hemos resucitado juntamente contigo para una nueva vida. Gracias, Jesús, que donde quiera que tú estés, allá estamos nosotros, sentados en lugares celestiales con Cristo, manifestándonos en el último tiempo, al final de los tiempos, cuando tú vengas a juzgar a este mundo. Señor, ayúdanos a tomar plena conciencia de ese sacrificio y del beneficio que hemos obtenido en ello. Y ayúdanos a ser testigos eficientes de la verdad salvadora de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Y la banda? O, bueno, no sé. Sí. Vale, pues que salga la banda.